es lo primero que vamos a ver, que es este órgano que va a encargarse del bombeo de sangre hacia la periferia y de volver a traer la sangre, ¿sí?, desde la periferia otra vez hacia la aurícula derecha. Va a ser un órgano hueco, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a describir en el corazón va a ser una pared, ¿sí? Y esta pared va a delimitar, ¿sí?, las 4 cavidades que van a ser las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo, ¿sí? La sangre va a llegar a través de la aurícula derecha por las venas cavas superior e inferior, va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula auriculoventricular tricúspide, va a salir por las arterias, por el tronco pulmonar y las arterias pulmonares hacia los pulmones, se oxigenará ahí la sangre y va a retornar por las 4 venas pulmonares, las derechas y las izquierdas, que van a llegar a la aurícula izquierda. De acá la sangre pasa a través de otra válvula auriculoventricular, que es la válvula mitral, hacia el ventrículo izquierdo, donde va a salir eyectada con toda la furia por la aorta y ser distribuida a nivel periférico, ¿sí? Entonces, dentro de estas paredes, ¿sí?, vamos a distinguir distintas porciones, ¿sí?, donde siempre la porción que esté en contacto con la cavidad ventricular, con la cavidad auricular, ¿sí?, va a estar revestida obviamente por un epitelio porque va a estar mirando hacia la luz. Pero acá tenemos otra particularidad. ¿Por qué? Porque la porción más externa, ¿sí?, que es el epicardio, también va a estar delimitado por un epitelio, ¿sí? ¿Por qué va a estar delimitado por un epitelio? Porque el corazón está recubierto por una serosa, ¿sí? Y las serosas, ¿sí?, son, esto un poco lo relacionan con embrio, lo relacionan con anato, está bueno, ¿sí? Las serosas van a estar formadas por son como 2 membranitas, ¿sí?, de tejido conectivo, revestidas por un epitelio, donde vamos a tener una hoja visceral en contacto con el órgano, en este caso en contacto con el corazón, y una hoja parietal en contacto con la pared, ¿sí?, con la pared, o en este caso en contacto va a estar con el mediastino, ¿sí? Ahora, entre la hoja visceral de la serosa y la hoja parietal me queda un pequeño espacio, ¿sí?, que es como una pequeña cavidad. En este caso, como estamos hablando del pericardio, ¿sí?, es la cavidad pericárdica, que es una cavidad literalmente virtual. ¿Por qué? Porque las 2 hojas de la serosa están pegaditas, una muy pegadita a la otra, ¿sí? Si esta es la hoja visceral, que está en contacto con el corazón, la hoja parietal va a estar así, viene así, pegadita, ¿sí? Ahora, eso no significa que entre las 2 hojas yo no tenga delimitada una cavidad igual, por más que no haya nada y por más que la cavidad sea virtual. Por lo tanto, voy a tener un epitelio plano simple delimitando mi hoja visceral y un epitelio plano simple delimitando mi hoja parietal. Y entre las 2 hojas, esa pequeña cavidad. En el preparado, lo que voy a ver acá es la hoja visceral nada más. La hoja parietal voló, ¿sí? Pero para que entiendan por qué hay un epitelio también acá en el exterior. Si está mirando hacia el exterior, no está mirando hacia una cavidad. Y no, en realidad sí está mirando hacia la cavidad pericárdica, ¿sí? Es por eso. Entonces, tenemos la parte más externa, que es el epicardio, ¿sí? El epicardio es lo mismo que decir pericardio visceral, por lo mismo que explicamos recién, ¿sí? Es la hoja visceral del pericardio, de la serosa que envuelve al corazón. Luego tenemos una capa muscular muy desarrollada que corresponde al miocardio, que va a estar compuesta por músculo estriado cardíaco, y la zona más interna en contacto con la cavidad, ya sea auricular o ventricular, que va a ser el endocardio,
¿sí? Estas son las 3 porciones de la pared del corazón. Entonces vamos desde afuera hacia adentro viendo estas 3 capas. El epicardio o pericardio visceral, ¿sí? es lo mismo, ¿sí? Hablar de epicardio es lo mismo que hablar de la hoja visceral del pericardio. Dijimos que está delimitada por un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple también se le dice mesotelio, ¿sí? Por ser el epitelio plano simple que reviste una serosa, ¿sí? En este caso la hoja visceral de la serosa, ¿sí? Vamos a tener otros ejemplos, sí, lo vamos a volver a ver esto cuando veamos pulmones, ¿sí? Vamos a ver que los pulmones están envueltos por una serosa que es la pleura. Cuando entremos en digestivo y veamos los órganos abdominales, van a estar peritonizados, ¿sí? El peritoneo también es una serosa. Por lo tanto, vamos a volver a hablar de mesotelio, ¿sí? Vamos a volver a hablar de serosa muchas veces, ¿sí? Entonces, este mesotelio que delimita la hoja visceral, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Por debajo de todo ese mesotelio va a haber un tejido conectivo que va a tener también tejido adiposo, ¿sí? Tejido conectivo laxo, tejido adiposo, y en ese tejido conectivo van a haber vasos sanguíneos de gran calibre, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de Anato, o si ahora que entren en Esplagno y lo vean, van a ver que el corazón tiene una irrigación, ¿sí? Nutricia, porque también necesita, ¿sí? La parte interna está bien, recibe todo el tiempo, está en contacto con la sangre de las cavidades, pero la parte más externa del corazón necesita recibir irrigación y va a estar dado por las arterias coronarias, ¿sí? Las arterias coronarias van a ir metiéndose desde la periferia hacia adentro para llevar, ¿sí? Sangre rica en oxígeno y nutrientes a toda la pared muscular. Esas arterias, o también van a haber venas, ¿sí? Las venas cardíacas, la vena magna, el seno coronario, todo eso que tiene que ver con la vascularización del corazón, lo podemos ver a este nivel del epicardio, ¿sí? Van a ver estas estructuras huecas muy grandes que son los vasos sanguíneos que justamente se encuentran acá. También pueden haber estructuras macizas, como en este caso, que van a ser nervios, ¿sí? Nervios que van a llevar inervación autónoma, ¿sí? Si bien el corazón se contrae de manera automática, ¿qué significa esto? Que no necesita un estímulo nervioso para desencadenar la contracción, como vimos en el músculo liso o en el músculo estriado esquelético, sino que automáticamente se va a generar un estímulo en una estructura específica y desde ahí se va a distribuir hacia toda la pared del corazón. Pero esa contracción sí puede ser regulada de manera autónoma. ¿Para qué? Para aumentar o para disminuir la frecuencia con la que el corazón se contrae. Y eso va a estar dado por justamente el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Que son las ramas del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y esos nervios también los podemos encontrar ahí en el epicardio, ¿sí? Entonces, el epicardio o pericardio visceral es la parte más externa del corazón, revestida por un mesotelio y un tejido conectivo y un tejido adiposo con esos grandes vasos sanguíneos. Cuando me meto al interior de la pared me encuentro con el miocardio, que era esa gran masa de músculo estriado cardíaco, ¿sí? Y con el miocardio ya nos metemos en el tercer tipo muscular, ¿sí? Que es el que nos quedaba, que es el cardíaco. Entonces, ¿qué características tiene este músculo? Las células, ¿sí? Que también son células cilíndricas alargadas, van a presentar ramificaciones. ¿Qué significa esto? Volvemos un cachito a esta. Van a ver que viene la célula, ¿sí? Cilíndrica y se ramifica, ¿sí? Como que se divide, parece que se bifurcaría y forma esta forma como en
en Y, forma como una Y, ¿sí? Estas son las ramificaciones de la misma célula. ¿Para qué forma estas ramificaciones? Para poder formar uniones con células vecinas, ¿sí? Uniones, sobre todo, además de adherentes, uniones de tipo nexus, ¿sí? Las uniones nexus eran esos canales iónicos que acoplaban funcionalmente a las células, ¿sí? Esto lo habíamos mencionado ya en el músculo liso. Ahora, acá en el corazón es súper importante y súper relevante. ¿Por qué? Porque el estímulo que dijimos que se genera en una estructura específica del corazón, que es el nodo sinusal, se genera ese estímulo automático de despolarización, se tiene que propagar hacia toda la pared del corazón, sobre todo a los ventrículos, para que se contraiga toda la pared y pueda eyectarse la sangre con toda la fuerza a través de la aorta hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Y para que todo el ventrículo se pueda contraer al mismo tiempo, las células tienen que estar unidas y acopladas para justamente funcionar todas a la vez y contraerse, o sea, despolarizarse y contraerse todas a la vez, ¿sí? Por eso es súper importante estas ramificaciones y estas uniones. ¿Qué vamos a poder evidenciar y ver al microscopio óptico? También la presencia de estas uniones. En cuanto a sus núcleos, ¿sí? Van a ser núcleos centrales. En general suele tener un único núcleo, pero vamos a ver que a veces la célula muscular cardíaca puede llegar a ser binucleada. No siempre, pero en general tiene un núcleo ovalado de cromatina laxa, y a veces puede llegar a tener dos, ¿sí? Una particularidad es que alrededor del núcleo hay un halo HIE negativo, y esto es porque acumula glucógeno, ¿sí? El glucógeno, que ya lo mencionamos varias veces, es una supermolécula que lo que va a hacer es almacenar glucosa, ¿sí? Son muchas glucosas unidas, me forman glucógeno. La glucosa es lo que utiliza la mitocondria para obtener la energía. Entonces, imagínense, si el miocardio no gasta energía, ¿sí? Que se tiene que contraer y relajar todo el tiempo, ¿sí? Continuamente, desde que empieza a latir el día 22 de gestación hasta que nos morimos, no para de latir, no para de contraerse. Entonces necesita esa reserva, ¿sí? Energética para poder obtener el ATP. Una particularidad de su ultraestructura, que los túbulos T, que son las invaginaciones, ¿sí? Lo mismo que habíamos visto en la célula estriada esquelética, acá la ultraestructura es muy parecida, varía en un detalle. Una es que los túbulos T se invaginan a la misma altura de los discos Z, y que en vez de formar tríadas, como veíamos en el músculo estriado esquelético, forma díadas, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque si se acuerdan, cuando el sarcolema se invaginaba, ¿sí? Este dibujito que yo les había hecho, ¿sí? Cuando el sarcolema hacía esto, formaba el túbulo T, ¿sí? Que es esto que se ve acá, en azul. Al costado del sarcolema me quedaba la cisterna terminal formada por la interrupción del retículo sarcoplasmático. Resulta que en el músculo cardíaco, cuando se invagina el sarcolema y forma el túbulo T, el retículo sarcoplasmático no se interrumpe a ambos lados, se interrumpe solo de un lado. Entonces la cisterna me queda delimitada solo de un lado, o de un lado o del otro, pero nunca de los dos lados a la vez. Por lo tanto, si yo hago un corte transversal, ahora tengo dos estructuras. Por eso es una díada, ¿sí? Un túbulo T y una cisterna terminal. Esto, a ver, es un detalle de la ultraestructura, pero es un detalle que se suele tomar bastante y se suele entrar bastante en los choice justamente por esto, por ser un detalle, ¿sí? A veces los choice juegan con estos detalles, ¿sí? Y más como es fácil olvidarse o confundirse, uy, ¿dónde está la díada, dónde está la tríada? Bueno, acá tal vez sí,
tienen que usar la memoria y recordar, bueno, la ultraestructura del músculo estriado esquelético me formaba tríadas, ¿sí? Acá yo les puse, ¿sí?, el esquemita que le habías puesto anteriormente para que se acuerden. El túbulo T se invagina y forma las dos cisternas terminales a ambos lados, generando la tríada. Y acá el túbulo T se invagina y me forma solo de un lado la cisterna terminal. Entonces genera una díada, ¿sí? Eso recuérdenlo para el choice más que nada, ¿sí? En cuanto a estas uniones intercelulares que dijimos que se formaban entre célula y célula para mediar el acople funcional, si vamos un poquito a lo que es biología, ¿sí?, biología celular, las uniones intercelulares están formadas por complejos proteicos, ¿sí? La proteína se une a la eosina, ¿sí? Acuerden que las proteínas me dan acidofilia. Por lo tanto, en esas regiones donde se formen estos complejos de uniones proteicos, ¿sí?, va a haber más densidad proteica, por lo tanto va a haber más acidofilia. Y eso se evidencia entre célula y célula en esas estructuras que se ven irregulares, esas líneas irregulares, que son los discos intercalares o banda escaleriforme. ¿Por qué? Porque fíjense que son irregulares, no son, a veces son rectos, como acá, como acá, como acá, como acá, que son más rectos, pero a veces son más irregulares, como acá. Ven que acá forman como una escalerita, acá, ven, forman como, es como más irregular, o acá no es tan recto, entonces por eso también se le dice banda escaleriforme. Los discos intercalares no son ni más ni menos que la evidencia de esas uniones intercelulares, ¿sí?, de esos complejos de uniones nexo y desmosomas, ¿sí? Recuerden que los uniones nexos lo que hacen es acoplar funcionalmente a las células, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la despolarización que viene ocurriendo en una célula se propaga a la célula vecina, y se propaga a la célula vecina y a toda la masa cardíaca, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego toda la masa cardíaca se contraiga al mismo tiempo, ¿sí? Y esto es como un concepto que lo van a ver muy bien en fisiología, que es que cualquier evento mecánico, en este caso el evento mecánico es la contracción, ¿sí? Este evento mecánico está precedido por un evento eléctrico, y el evento eléctrico es la despolarización. O sea, sin despolarización no hay contracción. ¿Por qué? Porque sin despolarización no entra el calcio, y si no entra el calcio no se genera todo ese cambio conformacional que vimos hace un ratito en el sarcómero, ¿sí? Por eso es necesaria la despolarización para que luego venga la contracción, ¿sí? Y acá es importante que todas las células se despolaricen a la vez para que se contraigan a la vez. Cuando no sucede eso es lo que vieron cuando en Grey's Anatomy dicen despejen y les ponen el desfibrilador. ¿Para qué le dan un shock eléctrico? Porque las células, justamente la fibrilación ventricular es eso, es que las células empiezan a despolarizar a destiempo, por lo tanto no se pueden contraer todas al mismo tiempo y no pueden generar esa fuerza de contracción para el ventrículo que puede eyectar la sangre. Entonces el corazón no expulsa la sangre no sale, fibrilación. ¿Qué hacen? Un shock eléctrico. ¿Para qué? Para ponerlas en vereda a las células y que se despolaricen todas al mismo tiempo, ¿sí? Y vuelvan otra vez a generar el ritmo cardíaco normal, ¿sí? La frecuencia de latido normal. Nada, un dato, eso lo van a ver más en fisio con mucha más profundidad. Bien, para histología, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Bueno, poder identificar este músculo, más allá que va a estar solamente en corazón, o sea que identificar este músculo histológicamente nos da el diagnóstico del órgano, ¿sí? También muchas veces lo vamos a poder ver en diferentes incidencias de corte, ¿sí? Dependiendo en qué corte, ¿sí? Salió ese preparado. ¿Cuándo?
la fibra está en corte longitudinal, ¿sí? Voy a poder ver las ramificaciones, voy a ver los núcleos con esta forma ovalada, se puede ver el halo HI negativo también, de glucógeno, y las estrías transversales, ¿sí? Fíjense cómo este miocardiocito, también se le dice miocardiocito a la célula muscular estriada cardíaca. Este es binucleado, ¿ven? Este que está acá también es binucleado. Pero los demás tienen un núcleo nada más. Por eso a veces puede ser binucleado, no siempre, a veces. Fíjense entonces, acá lo pasamos un poquito de mayor aumento, ¿sí? Se ven las estrías. Acá no se ven tan bien como en el esquelético, pero se ven esas rayitas. Y además una estructura que solo voy a poder ver en el corte longitudinal es esto que veo acá, que es el disco intercalar, ¿sí? O banda escaleriforme, que era esas bandas más acidófilas, ¿sí? Que pertenecían a los complejos de uniones entre una fibra y la otra, ¿sí? Acá tengo una fibra y acá tengo otra, y acá entre medio uniones. ¿De qué tipo? Adherentes, desmosomas y nexus, ¿sí? Para acoplar funcionalmente a estas dos células, ¿sí? En el corte transversal, como estas células presentan un único núcleo, dos como mucho, me va a pasar algo parecido a lo que me pasaba en el músculo liso. En el corte, ¿sí? Cuando yo hago un corte, por ejemplo, así, si yo vengo así y corto así, no siempre voy a pasar por el núcleo. A veces paso, a veces no paso, acá paso, acá no paso, acá paso un poquito, ¿sí? Entonces, la incidencia de corte también me va a llevar a que no todas las células van a tener el núcleo en su interior. Entonces, algunas fibras van a salir con el núcleo en corte transversal, o sea, va a salir más bien redondo el núcleo, ¿sí? Esférico, y algunas no, como estos. Estas, justo el corte no pasó por el núcleo. Acá pasó, acá pasó, acá no pasó, acá no pasó, ¿sí? Fíjense que en cuanto al diámetro, ¿sí? Son mucho más grandotas que las fibras lisas, ¿sí? Y además acá también lo que se ven son estas grietas HI negativas que correspondían, ¿sí? A esos campos de Cohen, esos campos donde el ordenamiento de las miofibrillas me ocasionaban estas grietas que se veían en el corte transversal, que eso no se ve en el músculo liso, ¿sí? Entonces, son datos, ¿sí? A tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico diferencial de un músculo o el otro, ¿sí? Y fíjense que también el corte transversal de estas fibras no es 100% circular, ¿sí? Es más irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fibras son cilíndricas, pero también se ramifican, entonces no son 100% cilíndricas. Entonces por eso fíjense que la forma es mucho más irregular, no es circular, ¿sí? Es mucho más irregular. Bien, por último, para terminar con corazón, nos vamos a la parte más interna, que es el endocardio, ¿sí? El endocardio es la zona que está en contacto con la cavidad, ¿sí? Con la cavidad del corazón, ya sea la aurícula o el ventrículo, ¿sí? Está delimitado, por ende, por un epitelio plano simple. Fíjense, ahí vemos los núcleos planos simples. En este caso, este epitelio plano simple se lo denomina endotelio, ¿sí? El endotelio va a estar recubriendo la cavidad del corazón y va a estar recubriendo también a las cavidades de los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo llamamos igual, lo llamamos endotelio. Por debajo del endotelio vamos a tener una capa de tejido conectivo denso. Y van a leer, bueno, si leen en el ROS, dice que este tejido conectivo denso es avascular encima. Entonces es como una excepción a la regla, ¿sí? De lo que habíamos visto la vez pasada, que por debajo de los epitelios
en general, siempre que hay un tejido conectivo laxo, muy vascularizado. ¿Para qué? Para llevar irrigación al epitelio, que es avascular, ¿no? Pero acá tenemos una excepción donde ni el conectivo es laxo ni está vascularizado, sino que es denso avascular. ¿Por qué? Y porque el endotelio, en este caso, está en contacto continuo con sangre, o sea, se va a nutrir de ahí directamente, ¿no? Como que no necesita mucho de un tejido subyacente que lo nutra, ¿sí? Por lo tanto, este tejido conectivo, que es como una excepción, ¿no? Que está por debajo de este epitelio, se denomina, ¿sí?, subendotelio, ¿sí? Y es un tejido conectivo denso, por debajo del endotelio del corazón. Entonces, resumiendo, fuimos desde la periferia hacia adentro, ¿sí? Fuimos por el epicardio, el miocardio, el endocardio. Hay una zona entre el endocardio y el miocardio que se denomina subendocardio. Entre el endocardio y el miocardio. ¿Por qué hay que tener en cuenta esta zona? Porque a través del subendocardio, ¿sí?, se va a ramificar, por así decirlo, ¿sí?, o vamos a encontrar estructuras del sistema de conducción cardíaco. ¿Y qué es el sistema de conducción cardíaco? Es el sistema que justamente va a propagar ese estímulo eléctrico, ese estímulo de despolarización eléctrica hacia toda la pared del corazón. ¿Para qué? Para que luego se contraiga, ¿sí? Este sistema va a estar dado por fibras musculares modificadas, miocardiocitos modificados. Y parte de este sistema lo vamos a poder encontrar en los preparados. ¿En qué zona? En la zona del subendocardio, entre el endocardio y el miocardio, ¿sí? Entonces acá este GIF que les puse acá es para, esto lo van a ver mucho mejor en anato, ¿sí? Cómo funciona este sistema, ¿sí? Muy rápidamente, ¿sí? Se genera el estímulo automáticamente, la primera despolarización se genera en esta estructura que es el nódulo sinosal, viaja por haces internodales hacia el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular viaja por un fascículo que es el haz de His y se ramifica, ¿sí?, en toda la pared ventricular, en estas ramas, ¿sí?, que van a dar, van a ir por todo el ventrículo, que son las fibras de Purkinje, ¿sí? Estas fibras de Purkinje que se van a distribuir por toda la región del subendocardio ventricular son las que tenemos que poder ver en el preparado, ¿sí? Y son las que van a propagar justamente esa despolarización. ¿Para qué? Para que se contraigan los ventrículos y se eyecte la sangre hacia la periferia. Entonces, la contracción del corazón se genera automáticamente. Por eso, no sé si vieron o leyeron en algún lado que si vos sacas el corazón del cuerpo sigue latiendo. ¿Por qué? Porque el estímulo es automático, no es por inervación. Pero la inervación autónoma dada por el sistema simpático parasimpático regula la frecuencia con la cual se contrae el corazón. O sea, el corazón se va a contraer igual, pero se puede contraer más rápido. ¿Para qué? Para eyectar más veces por minuto la sangre hacia la periferia. Eso es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Son los latidos por minuto, ¿sí? Ese se dice volumen minuto. ¿Cuántas veces el corazón eyecta sangre hacia la periferia? Cada vez que eyecta es un latido, ¿sí? Esos latidos son tantos latidos por minuto. Yo puedo aumentar esa frecuencia gracias a la inervación simpática o la puedo disminuir gracias a la inervación parasimpática. Pero si yo no lo inervo al corazón, igual se va a contraer. No es como el músculo liso o el músculo estriado esquelético que necesitan un estímulo, ¿sí?, para poder comenzar la contracción, ¿sí? Esto es
el automatismo del corazón y es una de las propiedades del miocardio. Entonces, dijimos que las últimas estructuras de este sistema de conducción se van a ramificar por el endocardio, por el subendocardio, perdón, y son estas fibras que son las fibras de Purkinje. Son fibras que son miocardiocitos modificados, o sea, son tejido muscular, cardíaco, ¿sí? Pertenecen al mismo tejido. Nada más que estas fibras perdieron su capacidad de contraerse. ¿Por qué? Porque su función ya no es la contracción, su función es la propagación de la electricidad, de esa despolarización a través de toda la pared ventricular. La contracción la va a generar el miocardio, ¿sí? Entonces estas fibras que están en la región del subendocardio, ¿sí? Acá estamos en el endocardio, el epitelio plano simple, por debajo el tejido conectivo denso, que era el subendotelio, si se acuerdan, el endotelio, subendotelio, el miocardio, toda esta masa muscular es el miocardio, y esto es el subendocardio. En esta zona van a estar estas fibras que vemos acá, que son las fibras de Purkinje, que si ustedes ven, tienen el mismo aspecto que los miocardiocitos, pero están como más hinchados, ¿sí? Las fibras de Purkinje están como más grandotas, están más pálidas, están más grandes, más hinchadas. El núcleo está más grande, el halo HI negativo que tienen alrededor del núcleo también suele ser más grande. Es como que todo es más grande en la fibra de Purkinje. ¿Por qué? Porque ya su función no es la contracción, sino la propagación de la despolarización eléctrica, ¿sí? ¿Dónde las encuentro? Ahí, en el subendocardio ventricular, entre el endocardio y el miocardio, ¿sí? Recuerden, esto igual mañana los voy a volver a decir. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver otra célula en cerebelo, que es la célula de Purkinje. ¿Por qué se llama igual? Porque la descubrió el mismo señor Purkinje, ¿sí? Claramente. Pero la célula de Purkinje es una neurona que está en la corteza cerebelosa. Mientras que la fibra de Purkinje es un miocardiocito modificado, es una célula muscular estriada, cardíaca, modificada para llevar la conducción eléctrica por toda la pared del corazón, ¿sí? Entonces, ojo, porque también los choice son tramposos por ahí, ¿sí? Juegan mucho con esto de que las fibras de Purkinje son neuronas del sistema autónomo que dan inervación al corazón. No, el corazón se contrae por un sistema de conducción automático y la inervación autónoma va a estar dada por nervios autónomos, ¿sí? Ustedes van a ver en anato que hay plexos autónomos que se van a formar a la altura de la aorta, del callado aórtico, y se van a ramificar, que son los nervios que vimos en la zona de el epicardio, ¿sí? Se van a ir ramificando para llevar inervación autónoma, pero esos son nervios, nada tienen que ver con las fibras de Purkinje, pero juegan mucho con esas dos cosas, con ese concepto de la fibra de Purkinje, la célula de Purkinje, la neurona, la fibra, es como que mezclan todo eso. Entonces es importante que ustedes tengan claro qué son las fibras de Purkinje y qué función cumplen y dónde las encuentran, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, bueno, les dejo este cuadrito que lo tienen en el Brusco, ¿sí? Es un cuadrito del Brusco, pero está muy bueno para cuando hagan la integración de este tema. Cuando lo vuelvan a ver, véanlo en base a este cuadrito. Hagan la integración.